Es momento de iniciar nuestro primer compromiso, primer acuerdo para contactarnos con Pedro Espinosa, periodista de la ciudad de Ciudad del Este, valga la redundancia, en Paraguay, para hablar de un tema que no está resuelto y que está muy enrarecido por otro lado, el caso de la investigación de Lichita. Ahí Hola, está. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en Radio Lateral. buen día Sergio, ¿cómo estamos? Saludos. Pero muy bien, muy bien. Bueno, llegamos a una situación donde está totalmente empantanada la investigación por Lichita, ¿no? Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba, y se está pidiendo que la justicia y el Ministerio Público avancen, ¿no? O al menos se le está pidiendo al fiscal general de Estado, Emilio Rolón, que avance concretamente la investigación por la desaparición de Lichita. Ahora nos has acercado material, Pedro, y que queremos que nos cuentes. Bueno, una nota que ha llegado con la firma de más de 50 organizaciones de América y Europa. ¿Cómo está esta situación y cuál es el tipo de presión que puede hacer esta solicitud internacional? Bueno, en realidad por iniciativa del Ministerio Público o de la justicia paraguaya tenemos pocas o nulas esperanzas. Más bien ciframos la expectativa de la presión, de la solidaridad internacional y todo eso para que avance esto. Aquí cabe recordar que desde el comienzo el Ministerio Público o la Fiscalía no ha tomado el caso como desaparición forzosa, ni mucho menos desde la Unidad Especializada de los Derechos Humanos. Ha derivado de una manera siniestra a la unidad de trata de personas, que no tiene nada que ver con desaparición forzosa de personas ni violación flagrante y terrible de derechos humanos. O sea, partimos luego mal en el proceso de investigación del Ministerio Público, y eso la fiscala Sandra Quiñones, que siempre ha sido obsecuente a los gobiernos de turno, en su momento la fiscala general, ha obrado de esa manera totalmente en contravención a lo que dispone el derecho, incluso paraguayo. Estamos hablando de una situación totalmente anómala al respecto. No estamos avanzando en nada, más bien se está entorpeciendo la investigación de este suceso grave. Para entender un poquito, Pedro, si podemos volver, rebobinar hacia atrás para entender en qué momento es que desaparece Lichita y la relación entre las dos niñas asesinadas por grupos de tarea del ejército paraguayo. Hay dos niñitas que son asesinadas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ¿no? Estas dos niñas son asesinadas. ¿Y en qué contexto desaparece Lichita? Así mismo, así como estás relatando, justamente el 2 de septiembre pasado se cumplieron 3 años de la ejecución de estas dos niñas. Nosotros creemos, las organizaciones que buscamos justicia en este caso, que son varias acá en nuestro país, al menos a nivel nacional e internacional también, fueron sucesos bastante graves porque la vistieron como supuestas integrantes del grupo armado luego de ser ejecutadas. Estas dos niñas de 11 años, ambas, las mismas, nosotros creemos se operaron en contra de ellas como el operativo falso positivo, que era muy común en los manuales de procedimiento, por ejemplo en Colombia, en contra de la insurgencia. Y la misma operación hicieron contra estas niñas en la mañana del 2 de septiembre del año 2020, 20, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ese mismo día demoraron toda una jornada en un cerco militar, ese lugar, para que nadie se acerque. Recién a la noche fueron llevadas los cuerpecitos de estas niñas a un hospital del interior del país, en donde ni siquiera le practicaron las diligencias de balísticas y compañía, simplemente una
un chequeo a simple vista, que ni siquiera autopsia puede ser llamada, y fueron directamente tiradas a una fosa común esa misma noche, una crueldad terrible. Y recién al día siguiente, y pasado las siguientes horas, se pudo nuevamente acceder a excavar y exhumar los restos de estas niñas y llevarlas a Asunción, en donde inclusive se les fue negada la presencia a la delegación diplomática argentina, porque ellas son argentinas, son hijos de paraguayos, en este caso de familias paraguayas, pero que fueron registradas como niñas argentinas con todo derecho humano e internacional. Y ni siquiera a las autoridades argentinas se les permitió acceder a los resultados inmediatos ni presenciar en qué condiciones estaban los restos de las niñas. Pedro, estamos hablando de una situación sumamente grave cometido por el Estado paraguayo y la Fuerza de Tarea Conjunta que opera en la zona norte del país, supuestamente para combatir a un grupo insurgente. Pedro, ¿esta Lichita desaparece mucho tiempo después o es producto de la desbandada que se produce por el asesinato de estas dos niñitas? Y bueno, escapando, desaparece, se pierde Lichita. ¿En qué contexto desaparece Lichita? Tal cual, así como estás iniciando el relato, ¿no? El 2 de septiembre de 2020, ellos estaban en un encuentro con los padres biológicos en el interior del país cuando fueron atacados, ¿no? En la zona de Ihuillaú, departamento de Concepción. Se produjo un desbande, obviamente. Un grupo de niñas con su madre, en este caso Laura, una de ellas, se escapan, se refugian en una zona de las serranías del lugar conocido como Cerro Guazú, en el departamento ya de Amambay, zona fronteriza con el Brasil, para tener una idea. Y allí nuevamente fueron emboscados estas personas fueron emboscadas nuevamente por el grupo de la Fuerza Tarea Conjunta. Varios de ellos, no recuerdo exactamente si eran 2 o 3 de los integrantes del grupo, cayeron abatidos, muertos, ejecutados en este caso a tiros por la Fuerza Tarea Conjunta. Y las niñas, las mellizas, porque Lichita tiene una hermanita melliza, tienen también otras primas que estaban ahí con ellos, las tías también, todas mujeres, todas niñas y mujeres, y los hombres fueron ejecutados, los que le estaban acompañando también. Se escapan, ella herida ya en 2 ocasiones, una de refilón en el primer enfrentamiento, o sea, en la primera emboscada, que la FTC mal lo llama enfrentamiento, porque tal cosa no hubo, era una ejecución directa. Una cacería. Entonces, en la primera ocasión, ella ya sufrió una herida de refilón, y en la segunda ya fue herida nuevamente a la altura del muslo, ya con más gravedad. Lichita, ¿no? La tía Laura sale a... Lichita, la niña de 14 años en este caso. Por supuesto, ellas son todas niñas no integrantes del grupo armado, escolarizadas en la Argentina, residentes allí, estaban de visitas ocasionales para compartir con sus familiares biológicos con todo derecho, por más de que los demás estén en situaciones de clandestinidad y compañía. Eso no les impide tener afectos y derechos de seres humanos, ¿no? Entonces, allí ella nuevamente fue herida. La tía sale a buscar auxilio luego de varios días de estar en esa situación junto a otras primitas en el interior de una estancia en zonas descampadas. Y al salir a buscar ayuda, la misma fue detenida, la señora Laura, que hasta ahora está detenida también de una manera bastante arbitraria, con todas las violaciones a sus derechos elementales en un proceso debido, ¿verdad? Que es otro capítulo. Pero bueno, volviendo otra vez a lo de Lichita, ella queda en un lugar imposibilitada ya de seguir caminando,
Luego sus otras parientes, sus otras primas la vuelven a buscar y ya no la encuentran. Encuentran solamente rastros de que ella sí estuvo ahí, ¿verdad? Encontraron una agenda y compañía, pero ella ya no estaba ahí en ese momento, pero ella estaba imposibilitada ya de movilizarse luego de muchos días, luego de prácticamente meses de deambular así en esos lugares, desde septiembre hasta el 30 de noviembre, día de su desaparición definitiva. Pedro, Y la señora Laura detenida, ¿verdad? Entonces, y el Estado que no la busca. Laura Villalba es detenida mientras buscaba a Lichita. Estaba buscándola y en esas, Así, claro, en esas circunstancias la capturan. así mismo es. A las otras primas, encabezada por una de mayorcito ya, que la misma ya tenía un poco más de edad, una joven también, logran escapar y ganan nuevamente la frontera, a pesar de que estábamos en época de pandemia, todas las fronteras estaban cerradas, por eso ellas se quedaron aquí imposibilitadas de regresar luego de sus vacaciones a la Argentina. Entonces, y ocurrió toda esta tragedia contra las mismas, por ser familiares de los buscados, en este caso, por ser presuntos integrantes del grupo denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, ¿no? Como es sabido. Pero lamentablemente ella desaparece desde el 30 de noviembre del 2020, donde fue vista por última vez por sus familiares, y la señora detenida justamente porque estaba con ella todavía buscando auxilio en unas comunidades indígenas en esa zona, y fue detenida ella y la otra, la sobrina en este caso, desaparecida hasta hoy. Pedro, la presunción es que pudiera estar con vida todavía Lichita, o ese deseo se apaga cada vez más. ¿Tiene derecho el gobierno de Paraguay de esconder información sobre la vida de una nenita que si está en poder del ejército paraguayo? Me imagino que en una democracia tienen la obligación de declararlo, por lo cual uno empieza a sospechar lo peor. Desde luego, es más, hay una ley de acceso a la información pública de todo lo actuado por parte del Estado, salvo que sea, no sé, estrictamente lo referente a la defensa de soberanía y secreto de Estado y compañía, pero en este caso no, estamos hablando de una cuestión interna, estamos hablando de vidas humanas desaparecidas, más todavía de menor de edad. Entonces estamos hablando de que no pueden esconder información, por lo tanto, si tanto sea que han acabado con la vida de Lichita, o que la tienen en su poder y no lo han declarado, están incurriendo en graves delitos, ¿no? Graves delitos, esconder un homicidio o esconder a una niña, están privando de la libertad a una niña sin declararlo de manera pública. A uno le cuesta creer, porque si capturaron a Laura Villalba y han blanqueado la situación y se le está iniciando un juicio, con mucha más razón hubieran dicho, bueno, la niña está acá, la tenemos acá, la hemos encontrado, pero bueno, uno empieza a sospechar que se han comportado de una manera absolutamente oscura, ¿no? Si han hecho ese mamarracho intentando simular que las dos niñas asesinadas pertenecían al grupo del Ejército del Pueblo Paraguayo, bueno, ¿qué esperar con Lichita, no? Es así, el 2 de septiembre del año 2020, cuando fueron rodeadas estas personas y ejecutadas estas dos niñas en la zona de Villaú, ellas fueron tomadas vivas, las niñas. Fueron tomadas vivas. Es terrible lo que te voy a contar, porque nosotros hemos recogido testimonios de primera línea de gente que sobrevivieron a esa matanza, y ellas fueron tomadas vivas, alzadas en brazo, fíjate vos, alzada en brazos de la fuerza represiva, porque estamos hablando de niñitas de 11 años, ¿verdad? Y llevadas hacia el interior de Bosque, y en medio de los disparos y compañía, bueno, vaya uno a saber qué habrá pasado, pero concretamente las dos fueron tomadas vivas en esta
ocasión y luego presentadas como caídas en enfrentamientos, entre comillas. No dudamos de que las mismas hayan sido torturadas. Uno tiene que mirar detenidamente con los forenses, con las personas especializadas, las fotografías, las terribles fotografías de esas niñas. ¿Por qué tuvieron que tener los deditos destruidos, por ejemplo, ¿no? La parte de la cara totalmente pintada supuestamente con tierras quemadas y compañía, ¿verdad? Era para ocultar algo. Y los golpes que presentaban, principalmente las uñitas, las manos, es terrible. Estamos hablando de una experiencia increíble a estas alturas, para presenciar y por sobre todas las cosas sufrir la impunidad de nuestro país de este tipo de situaciones que ya creíamos superadas, ¿no? Por eso no dudamos ni un chiquitito que si Lichita haya sido tomada viva, herida, la hayan sacado las informaciones que querían, haya sido sometida a otro tipo de barbaridades y haya sido ejecutada definitivamente y su cuerpecito desaparecida. No dudamos de eso, no dudamos. Ojalá nos equivoquemos, ojalá ella esté viva, no sé, en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Paraguayo, del Estado paraguayo, o escondida quizás, no sabemos dónde, resguardada. Ojalá, eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero no sabemos y el Estado tampoco lo busca. Quiere decir que es responsable de lo sucedido. Uh-huh. La verdad es que, Pedro, es muy fuerte esto que ha ocurrido. La pregunta que se me viene a la cabeza es, este horror que ha protagonizado el ejército, el grupo de tareas conjunto de Paraguay, la maldad con la que se han comportado, ¿esto responde a algo que digamos, el ejército está respondiendo a algún grado de violencia o de este comportamiento tan atroz? Es decir, ¿el ejército del pueblo paraguayo hizo algo similar, algo tan terrible, similar a lo que ha hecho el ejército paraguayo, como para decir, bueno, les devolvemos con la misma moneda? ¿O acá lo que se están comportando como verdaderas bestias es el ejército paraguayo? Y no hay datos de que, al menos con las personas que fueron retenidas o las personas que fueron llevadas por el grupo armado del EPP, que haya sucedido este tipo de atrocidades. Sí hubo muertos también, por supuesto, de parte de lo que se le atribuye al grupo armado, pero en otras circunstancias, no así de esta manera. Y bueno, hay tantas telas que cortar en esto. Es más, lo que el Estado debe hacer ante una situación de presencia de grupos, llamémosle insurgente o terrorista, como ellos los llaman, no le da derecho de ninguna manera al Estado de tomar revancha contra los familiares. Muy por el contrario, deberían ser los primeros en ser protegidos, en este caso, ante la vulnerabilidad. Y por supuesto, la justicia debe obrar de una manera independiente y de una manera justa como tal, ¿verdad? Como poder del Estado, y no de una manera orquestando situaciones no ocurridas y tomando venganza que obedece netamente a una revancha de clase. Así nosotros entendemos. ¿Para qué vamos a engañarnos? El Estado secuestrado de parte de una minoría en el poder del gobierno neoestronista. Hay que recordar que el presidente de la República, responsable número 1, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por ende de la Fuerza de Tarea Conjunta, Mario Aldo Benítez, es un estronista recalcitrante. Sigue en la misma línea, el mismo modus operandi como lo hacen todos delincuentes. Gracias, Pedro, por este testimonio, por estos minutos. En estos momentos, aquí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, a 3 años del brutal crimen de las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las dos de 11 años, cometido por fuerzas militares en Paraguay, se convocan este lunes en la Plaza 9 de Julio de Posadas. A partir de las 9 comenzó esta concentración
y en minutos nada más, a las 10 de la mañana, marchan hacia el consulado paraguayo. Las consignas que ellas y esta organización que está movilizando pone en esta publicación es: son nuestras niñas, no las dejemos solas. Justicia por Lilian Mariana y María Carmen. Aparición con vida de Lichita. Libertad a Laura Villalba, presa por maternar. Esto está ocurriendo ahora, Pedro. Queríamos compartirte esta información y agradecerte estos minutos con Radio Lateral. Excelente, me parece fenomenal la solidaridad internacionalista de los hermanos argentinos, como siempre. Esto no va a quedar así. Sabemos que crimen de lesa humanidad no prescriben. De aquí a 150 años podemos seguir reclamando más todavía. Paraguay es signatario de tratados y convenios internacionales de protección de menores en situaciones armadas que deberían ser resguardadas en primer orden y llevadas en este caso a la vida plena, a la vida civil, a la rehabilitación en caso de que hayan sido, en este caso, como ellos argumentan, de que fueron reclutadas, entre comillas, que no tienen nada que ver con lo que uno es o lo que uno tuvo en vida como pariente o como progenitores a los integrantes de tal o cual grupo o de tal o cual partido, siendo niño, niña. Uno tiene derecho a conocer a sus progenitores, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a la vida, elementos esenciales de un ser humano, fundamentales, y todo eso fueron masacrados, así como estas pobres niñas, por el Estado paraguayo. Estamos hablando realmente de una situación atroz que no puede quedar nunca en la impunidad. Así que felicitaciones a los compañeros y compañeras que se están movilizando allí en Posadas también al respecto. Un abrazo, Pedro, muchísimas gracias. Hasta pronto. Y hasta pronto, compañeros. Saludos por allá. Pedro Espinosa, periodista de Ciudad del Este, Paraguay, compartiéndonos un testimonio muy crudo, muy fuerte, sobre los asesinatos perpetrados por el grupo de tareas conjuntas del ejército paraguayo contra los familiares de un ejército que se ha declarado en rebeldía, insurgente, no reconoce al gobierno de Paraguay y ellos están llevando adelante una lucha armada.